Imagina a la célula como una gran empresa y dentro de ella una oficina muy particular, el núcleo. Hoy te explicaré en detalle lo que es el núcleo y su importancia en los estudios de las ciencias biológicas. Aquí vamos. El núcleo es uno de los organelos más importantes de la célula, porque ahí se guarda tu información genética y la de todos los seres vivos del planeta. Dentro de este hay una estructura muy especial llamada nucleolo. Este pequeño y poderoso componente es el encargado de producir a los ribosomas, que luego van a salir al citoplasma y van a ayudarnos a producir a las proteínas. Si el núcleo es la oficina principal, el nucleolo es la fábrica interna. Esta produce todas las herramientas necesarias para que todo funcione perfecto. Ahora hablemos de algo un poco más interesante, los cromosomas. Estos son estructuras formadas por ADN y proteínas que contienen toda la información genética de la célula. Normalmente el ADN se encuentra en forma de cromatina, que es un hilo muy largo y desordenado dentro del núcleo. Pero cuando la célula se prepara para dividirse, esa cromatina se enrolla y compacta, como tus audífonos con cable. Así se forman los cromosomas. Cada cromosoma funciona como un paquete de instrucciones. Dentro de ellos se encuentran los genes, que son pequeños fragmentos de ADN que indican características como el color de ojos, la estatura o incluso cómo funciona nuestro cuerpo por dentro. Los seres humanos tenemos 46 cromosomas, ordenados en 23 pares. Esto ocurre porque heredamos la mitad de la información genética de nuestra madre y la mitad de la información genética de nuestro padre. En resumen, los cromosomas son fundamentales, porque guardan toda la información necesaria para que nuestro cuerpo se desarrolle, crezca y funcione correctamente. Cuando la célula necesita multiplicarse, entra en un proceso que conocemos como mitosis. La mitosis es la división celular que permite que la célula se divida en dos células hijas idénticas, con la misma información genética. Durante este proceso los cromosomas se duplican y se separan cuidadosamente. Esto para que cada célula hija reciba la misma información. Antes de la mitosis, la célula pasa por un proceso al que llamamos interfase. En G1 crece y realiza sus funciones. En G0 permanece en reposo y en G2 se prepara para dividirse. Luego ocurre la mitosis, que consta de varias fases. Profase, donde los cromosomas se condensan. Metafase, donde los cromosomas se alinean en el centro. Anafase, donde los cromosomas se separan. Y telofase, donde se forman dos núcleos y la célula se divide en dos. Es un proceso muy ordenado y totalmente controlado. Existe otro proceso de división celular al que le llamamos meiosis y es un poco más interesante. La meiosis ocurre en las células que van a dar origen a los gametos, espermatozoides y óvulos. A diferencia de la mitosis, en este proceso no se hacen dos copias idénticas, sino células con la mitad de la información genética. Esto sucede para que cuando dos gametos se unan, combinen su información genética y formen a un nuevo ser. La meiosis se divide en dos grandes etapas, meiosis 1 y meiosis 2. En la meiosis 1 ocurren fases similares a la mitosis. Sin embargo, existe una diferencia fundamental en esta etapa. Aquí ocurre un proceso llamado recombinación genética, en el cual los cromosomas intercambian fragmentos de información genética.
Este intercambio aumenta la diversidad, lo que significa que cada individuo es diferente. En pocas palabras, gracias a la meiosis, tú eres un ser único. Y creo que eso le da su encanto. Luego tiene lugar la meiosis 2, que también presenta las mismas fases: profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. En esta etapa, las cromátidas se separan. Al final del proceso, se obtienen 4 células genéticamente distintas, cada una única e irrepetible. Es como mezclar 2 recetas diferentes, dando un resultado increíble. Como tú, inteligente, empoderado, magnífico, autodidacta y siempre único. Después de la meiosis existe otro proceso igual de importante. Esto es más que nada para el equilibrio del organismo. Nos referimos a la apoptosis, también conocida como muerte celular programada. Aunque este término suena un poco dramático, es completamente natural y necesario para la vida. La apoptosis es la forma en que las células se eliminan a sí mismas de manera ordenada cuando ya no son necesarias. Esto puede darse porque la célula está dañada o porque puede ser un gran riesgo para el organismo. Es como si la célula tuviese un botón de autodestrucción que se activa en el momento indicado. Durante la apoptosis, la célula no muere de forma violenta, ni causa daño a las células vecinas. Por el contrario, sigue una serie de pasos bien organizados. La célula se encoge, su material interno se fragmenta y finalmente es eliminada por otras células del sistema, como si se tratara de una limpieza controlada. Este proceso se llama fagocitosis. Esto evita la inflamación y permite el buen funcionamiento de los tejidos. La apoptosis ayuda a dar forma a los órganos durante el desarrollo embrionario. Elimina células viejas para que sean reemplazadas por células nuevas y destruye células que tienen daños graves en su ADN. Si la apoptosis no funcionara correctamente, se podrían acumular células defectuosas dentro del cuerpo, lo que puede contribuir a enfermedades como el cáncer. En resumen, la apoptosis no es algo negativo, sino una especie de control de calidad dentro del organismo. Y así, dentro de algo tan pequeño como es el núcleo, ocurre uno de los procesos más importantes de la vida: guardar, proteger y transmitir la información que nos hace únicos. Desde el nucleolo fabricando piezas clave, hasta los cromosomas organizando nuestro ADN. Los procesos como la mitosis y la meiosis asegurando la continuidad de la vida, y la apoptosis que aparece al final cuando la célula tiene algún problema mayor. Espero que te haya gustado mi video y si te gustó no olvides darle like, suscribirte a mi canal y apretar la campana para recibir más contenido. Hasta la próxima.